Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a tu compañero. Encantado de saludarle. Buenas tardes a los radioescuchas de esa prestigiosa radio y como siempre estamos a las órdenes. Sí, doctor, con respecto a este caso de los capitanes de barco, justamente en su momento fue bastante polémico el caso. Hasta ahora, desde el 2017 no se cumple la orden de la Corte Suprema de Justicia, doctor. Asimismo, creo que es importante para que la audiencia pueda entender, remontando un poco al 2016. Resulta que en IPS, en el 82, salió una ley que establecía un topeo a los montos jubilatorios. ¿Qué quiere decir eso? De que, para hablar mal y pronto, IPS topeaba y decía, por más que el salario sea mayor y los aportes sean mayor, el trabajador nunca podrá jubilarse con una jubilación de más de 26 millones de guaraníes, 26. aproximadamente. Sí. Ante esa situación, posteriormente, los capitanes, que tienen una situación muy sui generis, en el sentido de que tienen unos honorarios, un salario bastante elevado que ronda entre los 40 y 60 millones de guaraníes, y ahí hay que hacer un paréntesis para que no se confundan: no son funcionarios públicos, no son funcionarios de Itaipú, ni de Yacyretá, ni del gobierno, sino son personas que activan y trabajan en la actividad privada, que, como vos sabés, los salarios se manejan de acuerdo a la oferta y la demanda y la responsabilidad que tienen en su trabajo, y la alta especialización. Y esa es la característica de los capitanes, por eso ganan el salario que ganan. Esos capitanes venían aportando de acuerdo al salario que venían percibiendo. En el 2013 aproximadamente inician una acción de inconstitucionalidad en contra de esa ley de IPS, en donde decían ellos: no, nosotros queremos jubilarnos de acuerdo al aporte que realizamos, y no tiene por qué una ley hacer un topeo con respecto a nuestro monto de jubilación, y más aún que nosotros entramos en un régimen en donde no había ese topeo y ahora vienen a cambiar las reglas de juego. Lo concreto es de que en el 2016 sale una inconstitucionalidad en contra de esa ley, por lo tanto la habilita a aproximadamente 125 trabajadores a cobrar sus montos jubilatorios sin ningún tipo de topeo. Otro paréntesis: es importante recalcar que nuestro sistema jurídico paraguayo, una acción de inconstitucionalidad, una sentencia de esa naturaleza, solamente tiene efectos con respecto a aquellas personas que la iniciaron. No es de que esa ley es inconstitucional para todos, sino con respecto solamente a las personas que la iniciaron. Es decir, que los 125 capitanes estaban ya desde ese momento habilitados para poder cobrar sin el topeo establecido en esa ley declarada inconstitucional. A la fecha, aproximadamente 19 capitanes ya están en la situación o de jubilarse, o se jubilaron, o están a punto, meses de adquirir la jubilación. Nosotros hemos presentado el día de hoy, ya con uno de los clientes que se ha jubilado aproximadamente 2 meses atrás, una intimación al presidente de IPS y, por intermedio del presidente, a los miembros del Consejo, a fin de que cumplan con una sentencia que es emanada de la máxima autoridad, que es la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de la sentencia del 2016. También vamos a solicitar el día de mañana a la Corte Suprema de Justicia, como establece la propia normativa, que también intime el cumplimiento al IPS, a los miembros del Consejo y al presidente. Caso contrario, solicitaríamos a la Corte la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, a fin de que se inicien los trámites para una posible imputación por desacato, porque vos sabés muy bien de que hay una ley que establece que en caso de que sea incumplida una sentencia judicial, entonces se configura inmediatamente la figura del desacato. Entonces esas acciones las vamos a iniciar con respecto a uno de los clientes. En el día de mañana ya hemos presentado la nota el día de hoy,
y esperemos que IPS pueda entrar en razón y entienda que está dentro de un Estado de Derecho y cumpla con esa sentencia judicial. Hasta ahora, entonces, estas 19 personas recién son los que pueden estar habilitados para jubilarse. O sea, en esos 6 años que pasaron desde en el caso de la aclaratoria que salió en el 2017, no hubo otros que tenían que jubilarse y no cumplió el IPS, por ejemplo. Ya hay aproximadamente dentro de los 19 que te estoy mencionando, ya existen capitanes que se han jubilado hace aproximadamente 3 a 4 años atrás. Y ninguno cumplió la orden. Ninguno cumplió. La mayoría de ellos, para hacer un parámetro, la mayoría de ellos están rondando su salario de 40 a 60 millones de guaraníes y la jubilación que están cobrando es de 26 millones de guaraníes. Por tanto, IPS ya está incumpliendo esa resolución. Lo único por una cuestión procesal, ¿verdad? La configuración del desacato vendría a partir de la intimación y el no cumplimiento de la advertencia de esa intimación. De ahí que iniciamos por eso ese proceso. El otro proceso judicial que iniciaríamos también en breve es lo que se figura como ejecución de sentencia. En el caso de aquellas personas que dejaron de percibir hace 3 años o 4 años aproximadamente su jubilación, de acuerdo a la sentencia del 2016 y su aclaratoria del 2017, iniciaremos una ejecución de sentencia por ese monto que dejaron de percibir en esos años. ¿Y cuánto sería más o menos el cálculo que tienen sobre ese monto? Y no tengo acá en mi mesa un cálculo aproximado, pero para que te dé una idea, estarían incumpliendo aproximadamente en 6 casos de capitanes que ya se jubilaron hace 4 años atrás, con un promedio de una deuda mensual de aproximadamente 40 millones de guaraníes. Y la realidad es que no agarré todavía la calculadora para hacer ese cálculo, pero rondaría ese tipo de cálculos lo que se estaría solicitando. Claro, cada uno tiene su especificidad, ¿verdad? Hay capitanes que ganan menos, hay capitanes que ganan más, hay capitanes que se jubilaron hace ya 4 años, hay capitanes que se jubilaron, como en el caso de lo que estamos presentando ahora, se jubilaron recién hace 2 meses. Entonces, por eso el monto estaría variando. Ahora, lo que aquí es importante, no es menos importante el monto retroactivo, pero lo que es más importante es que IPS cumpla con esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia a partir de la intimación. ¿Y cuál es el argumento que da el IPS para no cumplir la intimación? Bueno, IPS dice lo siguiente. Mira, yo te voy a decir una cosa, no existe en el sistema jurídico paraguayo un instrumento legal que pueda dar paso a que un juez inferior pueda revocar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Nuestro sistema jurídico paraguayo, la resolución de la Corte Suprema de Justicia es irrecurrible. Así lo dice la normativa y ese es un hecho. IPS, ¿qué ha hecho? IPS ha presentado una acción autónoma de nulidad. Yo creo que para salvar situaciones políticas y tratar de argumentar con esa acción autónoma de nulidad el no pago de la jubilación de los capitanes. Yo recuerdo, doctor, sí. Perdón que te interrumpa. Yo recuerdo que en el famoso caso de las croquetas de oro, justamente con una acción autónoma de nulidad, se anuló el pago que tenía que hacer la Itaipú a unas empresas, y eran fallos de la Corte inclusive. Pero esa acción autónoma de nulidad tiene que ser un tercero que no estuvo en el expediente para presentar. Mira, ese es uno de los argumentos que dice IPS para presentar la acción autónoma de nulidad. Primero tengo que ponerte una cuestión clara y categórica. La normativa establece de que una sentencia de la Corte es irrecurrible, por un lado. Por otro lado, puede haber particularidades que haya hecho que en un momento dado algún juzgado o inclusive la Corte pueda hacer las famosas resoluciones de favor, como se dice. Pero ese es un hecho, ¿verdad? Y importante ser claro con respecto a ese tema.
IPS, ¿qué dice para presentar la acción autónoma de nulidad? Lo que vos estás diciendo. Dicen ellos, nosotros no fuimos parte en esa acción de inconstitucionalidad. Y ya lo habían dicho en el 2016. En el 2016, los representantes de IPS se presentaron en esa acción de inconstitucionalidad y dijeron, nosotros queremos ser parte en esta acción. Y la Corte, muy sabiamente, le dijo, no, ustedes no pueden ser parte porque la ley dice de que ustedes no son parte. ¿Por qué? Porque la acción de inconstitucionalidad en la normativa paraguaya tiene 3 actores fundamentales. 1, el que la presenta. 2, el órgano jurisdiccional, que es la Sala Constitucional. Y 3, el fiscal general del Estado, que representa los intereses, digamos, de la sociedad. Esas son las 3 partes de una acción que son parte de una acción de inconstitucionalidad para el tratamiento. Por eso en ese momento ya la Corte le decía a ellos, ustedes no pueden ser parte. Entonces este ese caso, mismo... Perdón, doctor. Sí. En este caso porque era contra una normativa. Claro, en contra de una normativa, no en contra de una sentencia. Y ahí Claro. Otro hecho importante y la diferenciación, y vos lo mencionás muy sabiamente. Cuando vos te vas vos te podés ir por inconstitucionalidad en contra de una normativa o en contra de una resolución judicial. ¿Ok? En contra de una normativa te vas por acción de inconstitucionalidad y las partes son el fiscal general del Estado, la Corte Suprema de Justicia y los accionantes. Esos 3 son. En el caso sí de que vayas por acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución judicial, sí ahí existe el interés de parte y la contraparte generalmente es el demandado o el actor. Pero en este caso había solamente 3 partes. Por eso no se le dio la intervención a IPS y no se le tenía que haber luego dado. Por eso el argumento que ellos mencionan para presentar esta acción autónoma de nulidad tampoco es válida. Y mira, vamos un poco más allá. Sabe muy bien la gente de IPS de que no es válido el argumento, por eso ni se dedicaron en darle trámite a esa acción autónoma de nulidad. En 2 años no pasaron de una etapa procesal a otra. En 2 años en esa acción autónoma de nulidad. Por supuesto, el juez de primera instancia, a solicitud de parte, declaró la caducidad de ese expediente. ¿Caducó? Caducó, efectivamente caducó. Les caducó. Nosotros hablamos, creo que en tu radio con otro colega tuyo sobre esa caducidad. Y no supieron argumentar. Ahora apelaron la caducidad, ¿verdad? Pero diciendo ya algunos representantes de IPS que en caso de que no se revoque la caducidad de primera instancia, ellos volverían a presentar la acción autónoma de nulidad, cosa que también es una falacia, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a generar esto? Lo que va a generar esto es una sentencia que van a ir generando intereses, que van a ir generando honorarios, y que en definitiva el pago lo va a tener que realizar indirectamente el pueblo por intermedio de sus instituciones que es IPS. IPS lo que tiene que hacer es cumplir con la sentencia judicial. El argumento de que esto va a llevar a la quiebra al Instituto de Previsión Social es una falacia. No puede 125 capitanes, de los cuales 4 ya fallecieron, de los cuales van a ir también lastimosamente por una circunstancia natural, lastimosamente no van a poder percibir sus jubilaciones. No puede entrar en la cabeza de nadie que eso puede desequilibrar la parte financiera de IPS, ¿verdad? Yo creo que hay un cierto discurso político para evadir algo que tarde o temprano van a tener que cumplir, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ya. Doctor, ¿cómo está? Lija Costa le saluda. En este Hola, caso Liz, hay un evidente desacato por parte de IPS. ¿Quién podría, digamos, ir por ese lado de desacato? Mira, IPS de hecho está desacatando esta resolución de la Corte ya en el momento del primer jubilado al no pagarle lo que le corresponde. Ahora bien, procesalmente van a estar en desacato una vez que haya una
falta de acatamiento ante la intimación que se le haga para cumplir esta sentencia. ¿Quién puede ir? ¿Quién tiene la legitimación activa Sí. para ir por desacato? Y ese es todo un tema en nuestra legislación. No es mi área la penal, pero por supuesto que tengo colegas que también estamos hablando sobre este tema. El que tiene la legitimación activa para ir por desacato son aquellos que emitieron la resolución, ergo la Corte Suprema de Justicia, la Sala Constitucional específicamente. De todas maneras, nosotros tenemos la obligación de advertir esta situación y también nosotros vamos a presentar una nota seguramente al Ministerio Público a fin de que inicie, aunque sea la investigación sobre este hecho y aplique las medidas que deben ser aplicadas. En este caso, entonces, lo que van a pedir entonces es la intimación bajo apercibimiento de remitir estos antecedentes al Ministerio Público por desacato. Así mismo, ese sería el término técnico legal el que mencionaste. Ya. Doctor, cambiando un poquito del tema también, queríamos saber qué pasó con estas personas de la Itaipú que la vez pasada pidió usted, a través de usted también, Las 18 esa personas. medida, claro, la medida judicial de urgencia. ¿Hubo Bueno, la ya medida algún resultado? Sí, ayer la jueza de primera instancia, el tercer turno, ha rechazado la medida cautelar. Con el solo argumento, acá entre los laboralistas estamos en una gran discusión teórica, ¿verdad? Existen los positivistas y los justnaturalistas. Entonces, hay algunos que creen que el derecho laboral es un derecho formulario, como sería el derecho civil, y hay otros que creemos de que el derecho laboral está sustentado en la jurisprudencia, en la doctrina, en elementos básicos como principios de irrenunciabilidad del derecho del trabajador. Y en ese contexto hemos presentado nosotros una solicitud de medida cautelar de los 18 desvinculados de Itaipú, en tanto Itaipú no ha demostrado los hechos concretos que ellos aludieron, que determinaban de que esas personas estaban desvinculadas porque el proceso de selección que dio motivo a su inclusión entre los trabajadores de Itaipú era nulo. No han demostrado en ningún momento de las tripartitas, y ha demostrado Itaipú de que no tiene esos argumentos, por eso ha reintegrado de los 187 trabajadores que han destituido, han reintegrado al 90%. Los 18 que dejaron de ser reintegrados lo agarraron como chivo expiatorio para tratar de justificar una medida que de todas luces fue una medida impopular, una medida con ningún sustento legal. Nosotros hemos solicitado con esto y más argumentaciones la medida cautelar de reintegro. La jueza de primera instancia, con una mención de 3-4 líneas, diciendo que los mismos no tienen estabilidad sindical ni estabilidad laboral, entonces no se otorgó la medida cautelar. Nosotros hemos presentado la apelación y ahora justamente en el sistema la jueza ha concedido la apelación y vamos a ir a pelear la revocatoria de esa resolución de primera instancia en la Cámara de Apelación, cuyo sorteo seguramente ya se va a realizar mañana. Y en este caso, doctor, ahí se había sorteado la doctora Graciela Ortiz. Efectivamente, ella se inhibió y pasó al tercer turno, entonces. Sí, se pasó al tercer turno. El tercer turno impugnó la impugnación de la jueza del segundo turno y a Cámara también. Mira, el derecho laboral, ya que me permitís y me das esta posibilidad de exponer un poco, yo en mis escritos digo que generalmente algunos jueces están matando el derecho laboral. Parece que hay una intención de no sé si de no trabajar o no entender en materias que son intrínsecamente laborales y que los jueces no lo quieren hacer. Si yo soy juez laboral, lo que trataría es de estirar cosas a mi fuero. Te voy a dar un solo ejemplo, ¿verdad? Este tema de la gente que no quiere entender casos muy conflictivos. Yo creo que el juez, el juzgador, además de tener conocimiento, además de que tiene que tener conocimiento en su materia, también tiene que tener el coraje de entender las cosas. No porque una cosa sea un poco conflictiva, ya tiene que empezar a haber una cadena de inhibiciones. No digo que la inhibición sea injusta, ¿verdad? Digo nomás de que esa actitud lo estamos viendo en muchos jueces en materia laboral. Uno, eso.
Y dos, una cosa que ya se ha manifestado ante los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia es la mora judicial en lo laboral. Vos sabés muy bien que en lo laboral prácticamente los juicios son sumarios. Los plazos son casi la mitad del juicio civil y tiene una explicación, ¿verdad? La explicación es de que ahí se está jugando el crédito alimentario del trabajador. Son gente con escasos recursos que están pendientes de esa indemnización para poder subsistir. Vos sabés que en la Cámara de Apelación una apelación dura aproximadamente 3 años para que puedan decidir. No, y eso es una... y lo mismo eso dura, está matando el derecho laboral. Lo mismo dura en primera instancia, si no es más a veces. Sí, y lo mismo dura en primera instancia. Es decir, vos tenés un promedio de duración de un juicio laboral de 6 años. Y yo pregunto una cosa, ¿quién es el trabajador, ¿verdad?, que gana salario mínimo, que se le despide injustificadamente, que te tendrá que aguantar 6 años de juicio? Es realmente una locura. Y los abogados que hacen derecho laboral son realmente también personas muy loables, ¿verdad? Porque generalmente los abogados de trabajadores, excepto raras excepciones, ¿verdad?, generalmente tienen que esperar a ganar, a cobrar su cliente para que puedan cobrar sus honorarios profesionales. Estoy haciendo una catarsis acá con ustedes, así que ya me disculpan. Me doy cuenta, doctor. ¿Cuál era el argumento que dio la doctora Ortiz para inhibirse? Que tenía un juicio una vez, en un momento dado, contra Itaipu. Contra la IDEPO. Contra la Itaipu. Y bueno, doctor, vamos a esperar. Entonces, quiere decir que al haber esta impugnación, ni siquiera se tramitó la demanda principal. Todavía no le corrieron traslado a la Itaipu. La demanda principal ya se le corrió traslado el día viernes. Sí, se le corrió traslado el día viernes. Por más que haya impugnado. Por más que haya impugnado, porque así dice la normativa. Dice, inclusive sacó una providencia en donde establece que hasta tanto se tramite la impugnación, ella se hará cargo de la tramitación del juicio principal, cosa que realmente lo establece la ley, ¿verdad? Porque ahí sí que íbamos a entrar en un problema si íbamos a esperar una impugnación, porque esa impugnación va en Cámara y ahí va a tardar también bastante tiempo. Sí. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, gracias a vos por el espacio y saludos a los compañeros. Gracias, doctor, hasta luego. Usted está escuchando PDS. El doctor Raúl Mongelos y todo este tema de la demanda laboral.